Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. Esta ley tuvo su entrada en vigor el 2 del 10 del 2016 y estamos en una última actualización publicada el 31 del 12 del 2020. Vamos por el título 2, Organización y funcionamiento del sector público institucional. Dentro del título 2 estamos en el capítulo 3 de los organismos públicos estatales. Dentro del capítulo 3 vamos por la sección cuarta, agencias estatales. Y estamos en el artículo 108, quinquies, régimen económico, financiero y contratación. Artículo 108, quinquies, régimen económico, financiero y contratación. 1. Las agencias estatales se financian con los siguientes recursos. A. Las transferencias consignadas en los presupuestos generales del Estado. B. Los ingresos propios que perciba como contraprestación por las actividades que pueda realizar en virtud de contratos, convenios o disposición legal para otras entidades públicas, privadas o personas físicas. C. La enajenación de los bienes y valores que constituyan su patrimonio. D. El rendimiento procedente de sus bienes y valores. E. Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias y legados y otras aportaciones a título gratuito de entidades privadas y de particulares. F. Los ingresos recibidos de personas físicas o jurídicas como consecuencia del patrocinio de actividades o instalaciones. G. Los demás ingresos de derecho público o privado que estén autorizadas a percibir. H. Cualquier otro recurso que pudiera serles atribuido. 2. En aquellos supuestos expresamente previstos en los estatutos y solo en la medida que tengan capacidad para generar recursos propios suficientes, las agencias estatales podrán financiarse con cargo a los créditos previstos en el capítulo 8 de los presupuestos generales del Estado, adjudicados de acuerdo con procedimientos de pública concurrencia y destinados a financiar proyectos de investigación y desarrollo. La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio establecerá los límites de esta financiación. 3. Los recursos que se deriven de los apartados B, E, F y G del número 1 anterior y no se contemplen inicialmente en el presupuesto de las agencias estatales se podrán destinar a financiar mayores gastos por acuerdo de su director. Bien, el apartado B era los ingresos propios que perciba como contraprestación por las actividades que pueda realizar en virtud de contratos, convenios o disposición legal para otras entidades públicas, privadas o personas físicas. La E, las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias y legados y otras aportaciones a título gratuito de entidades privadas y de particulares. La F, los ingresos recibidos de personas físicas o jurídicas como consecuencia del patrocinio de actividades o instalaciones. Y la G, los demás ingresos de derecho público o privado que estén autorizadas a percibir. Bien, pues todas estas, los recursos que se deriven de estas situaciones, del apartado de los apartados B, E, F y G del número 1 anterior y no se contemplen inicialmente en el presupuesto de las agencias estatales, se podrán destinar a financiar mayores gastos por acuerdo de su director. 4. El recurso al endeudamiento está prohibido a las agencias estatales, salvo que por ley se disponga lo contrario. No obstante, y con objeto de atender desfases temporales de tesorería, las agencias estatales pueden recurrir a la contratación de pólizas de crédito o préstamo, siempre que el saldo vivo no supere el 5% de su presupuesto. 5. La contratación de las agencias estatales se rige por la normativa aplicable al sector público. Las sociedades mercantiles y fundaciones creadas o participadas mayoritariamente por las agencias estatales deberán ajustar su actividad contractual, en todo caso, a los principios de publicidad y concurrencia. Bien, este artículo 108 quinquies entró en vigor el 1 del 1 del 2021. Artículo 108 sexies.
Régimen presupuestario de contabilidad y control económico financiero. 1. El Consejo Rector elaborará y aprobará el anteproyecto de presupuesto de la agencia estatal, conforme a lo dispuesto en el contrato de gestión. El anteproyecto de presupuesto de la agencia estatal será remitido al Ministerio de Adscripción para su examen. Quedará posterior traslado del mismo al Ministerio de Hacienda. Una vez analizado por este último departamento ministerial, el anteproyecto se incorpora. Una vez analizado por este último departamento ministerial, el anteproyecto se incorpora al de Presupuestos Generales del Estado para su aprobación por el Consejo de Ministros y remisión a las Cortes Generales, consolidándose con el de las restantes entidades que integran el sector público estatal. 2. La persona titular del Ministerio de Hacienda establece la estructura del presupuesto de las agencias estatales, así como la documentación que se debe acompañar al mismo. El presupuesto de gastos de las agencias estatales tiene carácter limitativo por su importe global y carácter estimativo para la distribución de los créditos en categorías económicas, con excepción de los correspondientes a gastos de personal que en todo caso tienen carácter limitativo y vinculante por su cuantía total, y de las subvenciones nominativas y las atenciones protocolarias y representativas que tendrán carácter limitativo y vinculante cualquiera que sea el nivel de la clasificación económica al que se establezcan. 3. La autorización de las variaciones presupuestarias corresponde a la persona titular del Ministerio de Hacienda, las variaciones de la cuantía global del presupuesto y las que afecten a gastos de personal, a iniciativa del director y propuesta del Consejo Rector, salvo las previstas en la letra siguiente. Asimismo, corresponde a la persona titular del Ministerio de Hacienda acordar o denegar las modificaciones presupuestarias en los supuestos de competencia de los directores de las agencias estatales, cuando exista informe negativo de la intervención delegada y el titular de la competencia lo remita en discrepancia al ministro de Hacienda. B. A la persona titular de la dirección de la propia agencia estatal todas las restantes variaciones, incluso en la cuantía global cuando sean financiadas con recursos derivados de los apartados B, E, F y G del artículo 108 quinquies, por encima de los inicialmente presupuestados, no afecten a gastos de personal y existan garantías suficientes de su efectividad, dando cuenta inmediata a la Comisión de Control. Bien, los apartados B, E, F y G del artículo 108 quinquies. El apartado B era los ingresos propios que perciba como contraprestación por las actividades que pueda realizar en virtud de contratos, convenios o disposición legal para otras entidades públicas, privadas o personas físicas. Esa era la B. Ahora la E. Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias y legados y otras aportaciones a título gratuito de entidades privadas y de particulares. Luego, la F. Los ingresos recibidos de personas físicas o jurídicas como consecuencia del patrimonio de actividades o instalaciones. Y la G. Los demás ingresos de derecho público o privado que estén autorizadas a percibir. Bien. Eso era la B, E y F del artículo 108 quinquies. Entonces, es decir, en este punto 3 dice la autorización de las variaciones presupuestarias corresponde, y su letra B decía a la persona titular de la dirección de la propia agencia estatal todas las restantes variaciones, incluso en la cuantía global cuando sean financiadas con recursos derivados de los apartados B, E, F y G del artículo 108 quinquies por encima de los inicialmente presupuestados, no afecten a gastos de personal y existan garantías suficientes de su efectividad, dando cuenta inmediata a la Comisión de Control. 4.
Los remanentes de tesorería que resulten de la liquidación del ejercicio presupuestario no afectados a la financiación del presupuesto del ejercicio siguiente podrán aplicarse al presupuesto de ingresos y destinarse a financiar incremento de gastos por acuerdo de la persona titular de la dirección, dando cuenta a la Comisión de Control. Los déficits derivados del incumplimiento de la estimación de ingresos anuales se compensarán en la forma que se prevea en el contrato de gestión. 5. Las agencias estatales podrán adquirir compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no se superen alguno de los siguientes límites. A. El número de ejercicios a que puedan aplicarse los gastos no será superior a 4. B. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al importe total de cada programa, excluido el capítulo de gastos de personal y los restantes créditos que tengan carácter vinculante, los siguientes porcentajes. El 70% en el ejercicio inmediato siguiente, el 60% en el segundo ejercicio y el 50% de los ejercicios tercero y cuarto. En el caso de gastos de personal o de otros que tengan carácter vinculante, podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros dentro de los límites señalados anteriormente, tomando como referencia de cálculo su dotación inicial. El Gobierno podrá acordar la modificación de los límites anteriores en los casos especialmente justificados. A estos efectos, la persona titular del Ministerio de Hacienda, a iniciativa de la agencia estatal correspondiente, elevará al Consejo de Ministros la oportuna propuesta, previo informe de la Dirección General de Presupuestos. 6. La ejecución del presupuesto de las agencias estatales corresponde a sus órganos ejecutivos que elaboran y remiten a la Comisión de Control mensualmente un estado de ejecución presupuestaria. 7. Las agencias estatales deberán aplicar los principios contables que les corresponda de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley General Presupuestaria, con la finalidad de asegurar el adecuado reflejo de las operaciones, los costes y los resultados de su actividad, así como de facilitar datos e información con trascendencia económica. Corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado establecer los criterios que precise la aplicación de la normativa contable a las agencias estatales, en los términos establecidos por la legislación presupuestaria para las entidades del sector público estatal. 8. Las agencias estatales dispondrán de A. Un sistema de información económica que 1. Muestre a través de estados e informes la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto. 2. Proporcione información de costes sobre su actividad que sea suficiente para una correcta y eficiente adopción de decisiones. B. Un sistema de contabilidad de gestión que permita efectuar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato de gestión. La Intervención General de la Administración del Estado establece los requerimientos funcionales y, en su caso, los procedimientos informáticos que deberán observar las agencias estatales para cumplir lo dispuesto en este artículo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley General Presupuestaria. 9. Las cuentas anuales de las agencias estatales se formulan por la persona titular de la dirección en el plazo de 3 meses desde el cierre del ejercicio económico. Una vez auditadas dichas cuentas por la Intervención General de la Administración del Estado, son sometidas al Consejo Rector para su aprobación antes del 30 de junio del año siguiente al que se refieran. Una vez aprobadas por el Consejo Rector, las cuentas se remitirán a través de la Intervención General de la Administración del Estado al Tribunal de Cuentas para su fiscalización. Dicha remisión a la Intervención General se realizará dentro de los 7 meses siguientes a la terminación del ejercicio económico.
10. El control externo de la gestión económico-financiera de las agencias estatales corresponde al Tribunal de Cuentas de acuerdo con su normativa específica. El control interno de la gestión económico-financiera de las agencias estatales corresponde a la intervención general de la Administración del Estado y se realizará bajo las modalidades de control financiero permanente y de auditoría pública, en las condiciones y en los términos establecidos en la Ley General Presupuestaria. El control financiero permanente se realizará por las intervenciones delegadas en las agencias estatales, bajo la dependencia funcional de la intervención general de la Administración del Estado. Sin perjuicio del control establecido en el párrafo anterior, las agencias estatales estarán sometidas a un control de eficacia y de supervisión continua que será ejercido a través del seguimiento del contrato de gestión y hasta su aprobación a través del plan de actuación en los términos establecidos en el artículo 85. Bien, este artículo 108 sexies, régimen presupuestario de contabilidad y control económico financiero, fue un texto añadido publicado el 31 del 12 del 2020, en vigor a partir del 1 del 1 del 2021. Bien, en este artículo 108, en su punto 7, en este artículo 108 sexies, en su punto 7 dice: las agencias estatales deberán aplicar los principios contables que les corresponda de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley General Presupuestaria, con la finalidad de asegurar el adecuado reflejo de las operaciones, los costes y los resultados de su actividad, así como de facilitar datos e información con trascendencia económica. Bien, pues la Ley General Presupuestaria es la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Esta ley tuvo su última actualización publicada el 10 del 7 del 2021 y su artículo 121 se titula Aplicación de los principios contables y dice: 1. La contabilidad de las entidades integrantes del sector público estatal se desarrollará aplicando los principios contables que correspondan conforme a los criterios indicados en los siguientes apartados. 2. Deberán aplicar los principios contables públicos previstos en el artículo siguiente, así como el desarrollo de los principios y las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública y sus normas de desarrollo, las entidades que integran el sector público administrativo. 3. Deberán aplicar los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad de la empresa española, así como en sus adaptaciones y disposiciones que lo desarrollan, las entidades que integran el sector público empresarial. 4. Deberán aplicar los principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y disposiciones que lo desarrollan, las fundaciones del sector público estatal que integran el sector público fundacional. Bien, ahora si volvemos a la Ley 40, a su artículo 108 sexies, en el punto 8 dice: las agencias estatales dispondrán de, y en la letra B dice, un sistema de contabilidad de gestión que permita efectuar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato de gestión. La Intervención General de la Administración del Estado establece los requerimientos funcionales y, en su caso, los procedimientos informáticos que deberán observar las agencias estatales para cumplir lo dispuesto en este artículo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley General Presupuestaria. Bien, el artículo 125 de la Ley General Presupuestaria se titula Competencias de la Intervención General de la Administración del Estado y dice: 1. La Intervención General de la Administración del Estado es el centro directivo de la contabilidad pública, al que compete a promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en materia contable, atribuida al Ministro de Hacienda
por esta ley y proponer a este la aprobación del Plan General de Contabilidad Pública. B. Aprobar la normativa de desarrollo del Plan General de Contabilidad Pública y los planes parciales o especiales que se elaboren conforme al mismo, así como los de las entidades a que se hace referencia en el apartado 3 del artículo 121, que se elaboren conforme al Plan General de Contabilidad de la empresa española. C. Determinar las cuentas anuales y demás documentación que las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social deben rendir al Tribunal de Cuentas. D. Aprobar las instrucciones de contabilidad mediante las cuales se establezcan las reglas contables a las que habrán de someterse los entes que deban aplicar los principios contables públicos, así como los modelos y estructura de los documentos contables y cuentas, estados e informes contables en general que no deban rendirse al Tribunal de Cuentas. Establecer los principios básicos de la contabilidad analítica de las entidades del sector público estatal que deban aplicar los principios contables públicos. F. Establecer los principios y criterios generales a los que debe responder el seguimiento de objetivos establecidos en los presupuestos generales del Estado en las entidades del sector público estatal. G. Inspeccionar la actividad de las oficinas de contabilidad de las entidades del sector público estatal sujetas a los principios contables públicos. H. Establecer los requerimientos funcionales y, en su caso, los procedimientos informáticos relativos al sistema de información contable que deberán aplicar las entidades del sector público estatal sujetas a los principios contables públicos. Y latina, determinar las especificaciones, procedimiento y periodicidad de la información contable a remitir a la Intervención General de la Administración del Estado por las entidades del sector público estatal sujetas a los principios contables públicos. J. Establecer los principios, procedimientos y excepciones para la centralización en la Intervención General de la Administración del Estado de las bases de datos de su sistema de información contable de las entidades del sector público estatal sujetas a los principios contables públicos. K. Aprobar las normas de contabilidad aplicables a los fondos regulados en el apartado 2 del artículo 2 de esta ley. 2. La Intervención General de la Administración General de la 2. La Intervención General de la Administración del Estado es el centro gestor de la contabilidad pública, al que compete a. Gestionar la contabilidad de la Administración General del Estado. B. Centralizar la información contable de las distintas entidades integrantes del sector público estatal. C. Recabar la presentación de las cuentas que hayan de rendirse al Tribunal de Cuentas. D. Formar la cuenta general del Estado. Vigilar e impulsar la organización de las oficinas de contabilidad existentes en todos los departamentos ministeriales y organismos públicos en que el servicio así lo aconseje y que estarán a cargo de los funcionarios que legalmente tienen atribuido este cometido. F. Recabar todos los informes y dictámenes económico-contables que se realicen por las entidades que, por su conducto, deban rendir cuentas al Tribunal de Cuentas. Asimismo, se podrá tener acceso directo a las bases de los sistemas de información contable de dichas entidades. G. Elaborar las cuentas nacionales de las unidades que componen el sector de las administraciones públicas de acuerdo a los criterios de delimitación institucional e imputación de operaciones establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. H. Elaborar el informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Y latina, elaborar las cuentas nacionales de las unidades que componen el subsector de las sociedades públicas no financieras y de las instituciones financieras públicas y de acuerdo a los criterios de delimitación institucional e imputación de operaciones establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. J. Diseñar los mecanismos y realizar las actuaciones oportunas para garantizar y proteger la integridad, coherencia y confidencialidad de los datos contenidos en los sistemas de información contable. 3. Las funciones directivas y gestoras de la contabilidad pública
En el ámbito de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, serán ejercidas por la Intervención General de la Administración del Estado a través de la Intervención General de la Seguridad Social, a la que corresponderá a dirigir la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social y gestionar la contabilidad de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. B. Elaborar la adaptación del Plan General de la Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social y someterlo para su aprobación a la Intervención General de la Administración General del Estado. C. Aprobar la normativa de desarrollo de dicha adaptación al plan contable y los planes parciales o especiales que se elaboren conforme al mismo, así como los de las entidades a que se hace referencia en el apartado 3 del artículo 121, que se elaboren conforme al Plan General de Contabilidad de la empresa española cuando las mismas tengan la consideración de entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. D. Aprobar las instrucciones de contabilidad mediante las cuales se establezcan las reglas contables a las que habrán de someterse las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social que deban aplicar los principios contables públicos, criterios de funcionamiento de sus oficinas contables, modelos y estructura de los documentos contables y cuentas, estados e informes contables en general, que no deban rendirse al Tribunal de Cuentas. E. Inspeccionar la actividad de las oficinas de contabilidad de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. F. Actuar como central contable del sistema de la Seguridad Social centralizando la información contable de las distintas entidades integrantes de dicho sistema, a cuyos efectos le corresponde determinar la información que las entidades habrán de remitir a la misma, así como su periodicidad y procedimientos de comunicación. G. Recabar la presentación de las cuentas y demás documentos que hayan de rendir las cuentas integrantes del sistema de seguridad social al Tribunal de Cuentas. H. Examinar las cuentas que hayan de rendirse para fiscalización por el Tribunal de Cuentas, formulando, en su caso, las observaciones que considere oportunas. Y latina, formar la cuenta general de la Seguridad Social para su remisión al Tribunal de Cuentas en igual plazo que el establecido para la cuenta general del Estado, a cuyos efectos podrá recabar de las entidades la información que considere necesaria para efectuar el proceso de agregación o consolidación contable. La falta de remisión de cuentas no constituirá obstáculo para que la Intervención General de la Seguridad Social pueda formar la cuenta del sistema de la Seguridad Social con las cuentas recibidas. J. Elaborar la documentación estadístico-contable de carácter oficial del sistema de la Seguridad Social. K. La administración del sistema de información contable de la Seguridad Social, determinando los criterios por los que el mismo ha de regirse. L. Establecer los requerimientos funcionales y los procedimientos informáticos relativos al sistema de información contable que deberán aplicar las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social distintas de las entidades gestoras y servicios comunes de la misma, que permita la integración de sus bases de datos contables en el sistema de información contable de la Seguridad Social. M. Cualesquiera otras funciones relativas a la dirección de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social y a la gestión de la contabilidad de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, así como las que específicamente pueda asignarle la Intervención General de la Administración del Estado. Bien, este era el artículo 125, competencias de la Intervención General de la Administración del Estado, de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre general presupuestaria. Y aquí lo dejamos. Ánimo.